Diputado Romero, ¿cómo está el tema de la ley electoral? Usted ha sido un defensor de la democracia interna en los partidos. Cuénteme, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles serían los temas fundamentales de la ley electoral? Vamos a agarrarlos uno por uno porque así podremos irlos sacando. Les voy a pedir que sean breves para que pueda existir una mayor dinámica acá en el tema. Vamos a agarrar un tema, democracia interna de los partidos. Porque de esto y andar sin pisto yo sé, señores. Vamos a ver. Democracia interna, ley electoral. ¿Qué propone? Bueno, solo no quería dejar en el tintero muy brevemente. Efectivamente, lo que señalaba el exdiputado no Alejos. Se va a quedar con la espina. Está bien. Uno es que efectivamente hay que aplicar la ley y si la pena de muerte está vigente debe aplicarse. Segundo, que efectivamente hay que atacar las causas y no solamente las consecuencias. En este país la delincuencia es consecuencia precisamente de la falta de oportunidades de empleo y de igualdad. Pero eso ha sido la responsabilidad históricamente de los gobiernos incapaces, corruptos e ineficientes que hemos tenido en este país, que han sido los grandes responsables de crear un modelo y un sistema que ha permitido que los políticos se aprovechen de los puestos para beneficiarse particularmente y olvidarse de la población. Y tercero, efectivamente debe haber una reforma integral del Estado que implica una reforma legal, financiera, constitucional, para que efectivamente haya un nuevo modelo de Estado que permita condiciones totalmente diferentes a las que hemos tenido históricamente en nuestro país. Y ahí cae el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero a ver, para organizar el debate, vamos a agarrar de ley electoral, democracia interna de los partidos. Empecemos. Bueno, es importante que las reformas a la ley electoral se focalicen fundamentalmente a temas como la democracia, por ejemplo, interna. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto que no tenemos partidos políticos de verdad. Lo que hemos tenido son empresas de participación electoral que tienen dueño con nombre y apellido, que surgen alrededor de alguien que quiere ser candidato presidencial, es el eterno secretario general, es el eterno candidato a presidente o presidenta, hasta que provocan la muerte del partido. El promedio de vida de los partidos políticos en Guatemala es no más de 25 años. Nosotros deberíamos de aspirar a tener verdaderas instituciones partidarias con base filosófica, con propuesta programática, con formación de cuadros y liderazgos que permitieran partidos de corto, mediano y largo plazo, que efectivamente puedan representar algún segmento de la población. ¿Qué ha ocasionado la falta de democracia interna en los partidos políticos? Que cuando alguna otra persona, que no es el secretario general o el dueño del partido, aspira a ser candidato a presidente, se fragmentan, se dividen y surge un nuevo partido. Y hemos visto cómo los partidos en este país nacen no de una expresión verdaderamente social y política, nacen de grupos que discrepan de la dirigencia de partidos políticos tradicionales. De un partido surgen 3 o 4 partidos políticos que se cambian el nombre, pero son los mismos dirigentes que se fueron porque no pudieron aspirar o no pudieron acceder a otros espacios de participación. Y en este sentido, en este momento, las reformas a la ley electoral deberían y están encaminadas a permitir precisamente que exista un nuevo modelo en las asambleas generales, departamentales, municipales y nacionales, para que puedan existir diferentes corrientes dentro del mismo partido y estas puedan integrar por distribución de minorías los comités ejecutivos. Eso permitiría mayor democratización interna y permitiría que haya debate dentro de los partidos políticos de propuestas, de discusión y de probablemente sesgos ideológicos, pero eso es sano, porque eso va a permitir, en lugar de que se desintegren los partidos políticos, que se fortalezcan y que tengan una visión de largo plazo y sobre todo, que haya una oxigenación en los liderazgos y en los cuadros. Muchas gracias. Roberto Alejos, vamos a hacer solo sobre el tema de la democratización de los partidos. Si hacemos un poquito de historia, recordamos que lo que ha vivido Guatemala es precisamente eso. Y en su caso, ha sido eso también. Cuando en un momento dado vio cooptada su participación en el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, decidieron un grupo de personas afines generar un nuevo partido. ¿Qué nos habla usted acerca de su experiencia personal desde los tiempos del Partido Revolucionario, su participación en la UNE y actualmente? Richard, como nos vamos a ir tema por tema, voy a tratar de ser lo más breve posible para que tengamos varios temas en discusión. En el Partido Revolucionario estábamos en plena Guerra Fría. La ideología era obligada, o se era anticomunista en la Internacional Anticomunista, o éramos centro izquierda, porque la verdadera izquierda estaba combatiendo en las montañas.
hasta que apareció gente como mi estimado Richard, que con la nueva propuesta del centrismo, tratando de quebrar esa guerra ideológica que le estaba haciendo tanto daño a la nación. Pero tanto dentro de la izquierda, como dentro de la derecha anticomunista, como dentro del centrismo que estaban haciendo en aquel momento, hubo problemas internos en todos los partidos políticos y la lucha se libró a lo interno de los partidos. Y cuando los jóvenes ganamos en el Partido Revolucionario y se nos permitió llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, la vieja guardia tuvo que aceptarlo. Y cuando la vieja guardia vino de regreso a tratar de imponer la antigua forma de hacer política, dispusimos entregarle el Partido Revolucionario a sus orígenes de izquierda, sirvió para que la URNG lo convirtiera en el Frente Democrático Nueva Guatemala y nos retiramos por un tiempo de la política, y eso se llama democracia interna. Pasó mucho tiempo, para aquellos que creen que he vivido toda la vida metido en el Congreso, pasó mucho tiempo para que tomara la decisión de regresar a la política. Regresé a apoyar a Álvaro Colón con su propuesta socialdemócrata de participación ciudadana, de desarrollo rural y todo lo que ser socialdemócrata significa, y me encuentro con un partido que tiene dueño o dueña en este caso, y que nos dice, si usted quiere ser candidato a presidente, vaya a ser su partido, por aquí o soy yo o no es nadie, y lo seguimos viendo en ese partido político. Entonces de la UNE nace el líder apenas a los 6 meses de haber empezado el gobierno, y de esa misma UNE nacen otros partidos como el Partido Socialista, que anda ya en manos del exministro de Trabajo, y nace el Partido Morado, que termina de gobernar con Álvaro para cumplirle, pero que nos tenemos que ir porque el partido prefiere no tener candidato o candidata a la presidencia si no es ella, o yo o nadie. Entonces eso no es democracia. Nos vamos y empezamos con un equipo a construir un partido nuevo y tratamos de hacer un partido diferente que rompe ese esquema. Yo me puedo dar el lujo de decir que soy fundador, ideólogo, lo que ustedes quieran del Partido Todos, y que es la primera vez que un fundador, ideólogo, y que fue de los que más trabajó en su equipo, no es secretario general, no es miembro del comité ejecutivo, soy candidato a la presidencia, y cuando no conseguimos dinero decente para las elecciones, abrimos la puerta para que el candidato sea otra persona como Charlo Sosa, y sin embargo también nos tenemos que ir del partido porque fuimos considerados soñadores, idealistas, de los que nunca vamos a alcanzar el poder por no hacer política de la vieja manera. ¿Qué quiere decir esto? Que están las personas que están a cargo de los partidos políticos, pero también me niego a decir eso, que por culpa de los gobiernos, que por culpa de los políticos estamos como estamos, es por culpa del país entero. Porque ¿dónde quedan los financistas decentes? ¿Dónde quedan los financistas indecentes? ¿Dónde queda el narcotráfico, el crimen organizado y toda la gente que ha metido sus tentáculos dentro de los partidos políticos? ¿Y dónde queda realmente aquel que no es político y que se ha colado dentro de la política? A mí como político de verdad, y así lo dice mi Facebook, ¿verdad? Me molesta que haya un montón de gente metida en un partido político, un montón de gente metida en el Congreso de la República, que no son políticos. Son oportunistas que encontraron la oportunidad, son comerciantes que compraron una diputación, pero esto está así por culpa de la ley electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Democracia en los partidos. Pero la democracia en los partidos no se arregla con una elección de 2 planillas y que el voto sea secreto para el Comité Ejecutivo Nacional, que es como estamos ahorita. Debemos de tener totalmente de acuerdo cualquier cantidad de planillas, que haya un método HON para integrar el Comité Ejecutivo Nacional, estoy totalmente de acuerdo, pero las asambleas tienen que ser transparentes. Y aquí la responsabilidad es del Tribunal Supremo Electoral, y se los he dicho en su cara, no hay constancia de quienes asistieron a cada asamblea, no aparecen los nombres en las actas de quienes asistieron a la asamblea municipal, ¿sí? Se hacen las asambleas a puerta cerrada, son asambleas de garage, de casita, ¿verdad? Ahí se eligen los 2 delegados y entonces no nos sirve de nada que la asamblea departamental sea democrática, entre comillas, y la municipal no fue democrática, fue de dedo los 2 delegados a la municipal, y los 2 delegados a la departamental y a la nacional también ya van con las instrucciones dadas. Entonces tenemos que transparentar el proceso de elección, como hablando de la democracia de los partidos, solo como único tema. Después vamos a pasar a otros, pero
Las asambleas municipales deben ser abiertas. El Tribunal Supremo Electoral debe exigir que aparezcan quienes estuvieron en la asamblea, que tiene que haber mayoría y nada de que con un mínimo pasadas tantas horas y 10 personas pueden elegir, que los partidos no puedan proponer candidatos en aquellos municipios donde no tienen organización partidaria. Y entonces vamos a tener de verdad partidos que se organizan en todas partes, o partidos que solo quieran participar en una parte del país. Pero en pocas palabras, asambleas abiertas, nombres, apellidos y datos de quienes estuvieron en las asambleas, delito de falsedad material y falsedad ideológica al que diga que estuvo ahí y no estuvo, ¿sí? Votaciones abiertas. El tribunal debe rotar a los delegados departamentales para evitar el tema de las actas falsas y las asambleas de garage, y sobre todo tenemos que abrir las puertas a ese método Honda en los comités ejecutivos municipales y abrir las puertas a que haya mayor participación de mayores partidos. Tenemos por el momento que quitar ese requisito de 12 departamentos, 14 departamentos, tantos municipios, porque de todos modos no se cumple. En un partido donde hay 22 diputados, ¿a qué voy a entrar yo si esos 22 diputados ya son el primer lugar de la lista de su departamento? Ya las 22 cabezas del departamento están ocupadas. 22 cabezas del ¿verdad? país. Y en el país. Entonces el partido no va a abrir las puertas nunca, y aunque la salva de que es libre. Y aún esos 22 son traicionados a última hora porque se venden las candidaturas en último momento. Y también ahí vamos a hablar de ese tema. Evitemos el transfugismo de última hora, porque el Congreso nos jugó chuco. Primero, aprobando la ley electoral, y en eso, diputado, usted no estaba en aquel entonces. Nosotros fuimos responsables de dejar que la ley electoral no se aprobara antes de las elecciones pasadas. Y entonces, primer lugar de alcaldes, primer lugar de diputados, fueron líder, PP y la UNE. O sea que aquí, ¿cómo va a haber nueva política si seguimos gobernados por la vieja gente? Entonces, al no pasar la ley electoral antes de las elecciones anteriores, fracasó la democracia de los partidos políticos. Y cuando se pasó a principios de año, pasamos solo la parte que les conviene a los partidos que ya existen. Y no abrimos la puerta a nuevos partidos políticos. Y los que ya existen, ni modo. No quieren que entran mujeres, peor 50%, quiere decir que el 50% de los que están se van. Y si vamos a sumar a los pueblos indígenas, se van a ir otro 40%. Entonces, esa parte no va a pasar nunca. Que haya democracia en las asambleas municipales y que abiertamente se hagan las asambleas. Si aquí se paga para que la gente firme una hoja de adhesión, y el tribunal no tiene forma de constatar cómo fue que entró y se afilió a ese partido político, y por eso no llega después a la asamblea. Democracia interna en los partidos, siendo fuertes desde la adhesión, las asambleas municipales y los delegados a las asambleas departamentales y nacionales con transparencia. Es importante ese tema, ¿no? Hay algo que quiero rescatar acá, hay varios temas. Por ejemplo, la evidencia gráfica de la realización de una asamblea. Fíjense, amigos, asambleas de garaje. Una foto de quienes están ahí ahora ya es algo fácil. ¿Quiénes están? ¿Quiénes llegaron? Que se haga esto. Método de Hunt, excelente. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también es muy importante en el desarrollo de la ley electoral. La elección por listados. Raúl, años llevamos de conocernos y hemos platicado hasta el cansancio cómo se negocian las candidaturas y cómo figurones son los que se llevan el ingreso al Congreso, mientras los que trabajan en la base, los que hacen el trabajo hormiga, a las personas que conocen en los barrios, no logran nada. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de cambiar de una elección por listado a un voto uninominal? Bueno, efectivamente, yo he sido siempre pues manifestándome a favor de un voto nominal. Yo creo que el voto de listados ha hecho mucho daño a este país. Quisiera rescatar dos cosas de lo que dijo el expresidente Alejos. La primera es que efectivamente, ¿cómo pretendemos que las cosas cambien si seguimos viendo a las mismas caras de siempre, solo cambiándose de partido, pero son los mismos que fueron diputados en los años 70, siguen siendo diputados en los años 2016?
Y efectivamente Guatemala requiere de un relevo generacional de la clase política, de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos que efectivamente tengan una visión distinta de lo que debe ser la política. El otro aspecto fundamental que me parece importante es que efectivamente, yo lo decía, los partidos políticos en Guatemala no son tales, son empresas de participación electoral, pero no son verdaderos partidos políticos. Y eso es lo que necesitamos. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos deben estar dirigidas a abrir la participación ciudadana y promoverla, y no a permitir que siga existiendo un monopolio de la participación política vía los partidos que hoy conocemos en nuestro país. ¿Por qué no, por ejemplo, permitir que sean los comités cívicos departamentales o municipales, o en el caso departamental, que postulen también candidatos a diputados, probablemente con mucha mayor legitimidad que la que postulan los partidos políticos? Y en este sentido yo creo que también el tema de financiamiento es fundamental, porque aquí se han comprado y vendido las candidaturas, y vemos políticos de ocasión y no políticos de profesión. Como decía el expresidente Alejos, el gran problema que tenemos en Guatemala es que yo diría que el 80% de la gente que está involucrada en política, en el ejecutivo, en el legislativo, en los partidos políticos, lo que menos saben es de política. Es gente que ha llegado a ver la política como un negocio. Pero en este sentido, el permitir que los listados sean nominales va a empezar a romper con eso, porque la persona puede empezar a votar. Explíquele al televidente cuál es la diferencia, señor Bueno, diputado. hoy estamos votando por un listado en el que solamente conocemos quién va en primer lugar, pero no sabemos quiénes van adentro del listado. Y muchas veces quienes van en el segundo o tercer lugar, que tienen posibilidades de entrar, son personas sumamente cuestionadas, son personas que han desgastado la política, que le han hecho un mal al país, pero como van en un listado que tiene posibilidades de meter varios diputados, llegan de nuevo al Congreso. Hoy nosotros planteamos que sea el voto nominal, eso quiere decir el voto por la persona, con nombre y apellido, que yo, elector, pueda venir y decidir: de 10 diputados voy a votar por él, por él, por él, por él, aunque sean de diferentes partidos, pero porque yo conozco al diputado o creo que va a hacer un buen o mal trabajo, y no votar por listados. El voto del listado implica un alto riesgo, no solo para la gestión política del país, sino, diría yo, precisamente ha sido lo que ha debilitado a los partidos, porque esos listados han sido sumamente dañinos, se han convertido en cartones de lotería, donde uno vota y no sabe qué sorpresa le va a salir. Y además de eso, ha permitido esa mercantilización de las candidaturas en los partidos. Si querés ir en el primer lugar, cuesta tanto; si querés ir en el segundo, cuesta tanto; y el tercer lugar cuesta tanto. Han vendido las candidaturas, y eso es lo que le ha hecho daño a la política guatemalteca. Yo creo que efectivamente el que empecemos a romper con ese método de elección y podamos empezar a votar por la persona, independientemente del lugar en que vaya en un listado, va a permitir tener mejores candidatos y tener mejores funcionarios. Gracias. Roberto, ¿dónde se ha aplicado la votación uninominal? ¿Qué riesgos tiene? ¿Debe ser un proceso paulatino o implantado de una vez? ¿Será que estamos listos para conocer el tema de la votación uninominal, cambiar los viejos listados por esto? Y por un lado, el tema del listado nacional. Cuéntame, ¿se puede arreglar esto con una ley ordinaria o tiene que ser una reforma constitucional? Gracias, Richard, Por el buena oportunidad. No. Primero diría un abogado, un juicio gringo, esos que ven uno en las películas: su señoría, no tengo nada que agregar a lo dicho por el diputado Raúl Romero. Explicó perfectamente todos los errores que estamos cometiendo en los partidos políticos y que nos tienen como nos tienen. Hay que analizar estos dos temas. ¿Estamos listos o no para un voto nominal? Porque diría, en el distrito 3, vote 4, ¿verdad? Cada candidato o candidata a diputado empezaría a hacerse su propaganda. En el partido celeste, vote casilla 5. Yo no sé si estamos preparados para ese tema o si sería mejor irnos por la teoría de los distritos electorales pequeños, en donde realmente en la capital, por ejemplo, tendríamos 10 distritos electorales. Y entonces uno sabe quién es su diputado y puede escoger ese diputado sin importar en qué partido político está, porque creció en el barrio, porque va a la misma iglesia, porque va al mismo mercado, porque juega fútbol con nosotros, porque sabemos que estudió, que sabemos de dónde viene, o no votar por él, porque lo vimos tirado en las calles borracho, porque sabemos que se droga, porque fue falta de una mara, pero
conocemos a la persona cuando el distrito electoral es pequeño. El distrito electoral pequeño da mejor resultado que el voto nominal, uninominal o personal, porque es menos complicada la campaña política. Y tiene además el tema unipersonal un defecto, y es que el que tenga más dinero, sea o no popular, en un país que todavía no tiene ese civismo y esa educación política, va a ser más propaganda que el que no tiene. Y aunque sea menos líder y menos representativo, va a tener más posibilidades de ganar, porque se va a hacer propaganda en todo el departamento como que fuera candidato a presidente, y no va a permitir que los demás candidatos de la lista tengan esta oportunidad. Además, va a ser muy difícil cómo darle a los candidatos a diputados o candidatas la parte de los medios de comunicación, porque en este sentido ahora que el Estado tiene que darle medios de comunicación gratuitos a todos los partidos políticos, entonces se hace complicado. No quiere decir que esté en contra. Creo que tenemos que encontrar una solución y solo hay dos: o es unipersonal o es los distritos electorales pequeños. La ventaja de los distritos electorales pequeños es que las campañas son más baratas y que ahí sí la persona va a conocer quién es su diputado. Y entonces aquí contradiciendo lo que hicimos nosotros los constituyentes, y por eso es que yo sí creo en que hay que reformar la Constitución, para contestarle a Richard y ponerme desde ya a pelear a los que no quieren que reformemos la Constitución, compañeros constituyentes que no están de acuerdo conmigo en ese tema, pero sí necesitamos de alguna manera hacer reformas constitucionales, porque los constituyentes aprobamos distritos electorales enormes para darle la oportunidad a las minorías. O sea, en aquella oportunidad hicimos lo correcto, porque no hay otra forma en que las minorías estuvieran representadas en el Congreso si no es con los distritos electorales gigantes y el método Hunt. En una constitución que venía de otra constitución que prohibía la participación de los partidos con tendencia socialista. Ese es el problema de las dictaduras. Entonces teníamos que abrir mucho la puerta, y por eso hicimos los distritos electorales grandes. Hoy, que ya se permite la participación de cualquier partido, de cualquier ideología, cuando la propaganda electoral en los medios de comunicación es gratis, tenemos que regresar las mesas a las aldeas, que podamos votar en esquina, en cualquier tienda de barrio, para que no acarreen al votante y que sea rápido y fácil poder votar. Y dos, tenemos que tener distritos electorales pequeños, para que ahí se acabaría el tema de la mujer, indígena, si es joven, si es viejo. Aquí gana, ahí sí que el que tiene más salida traga más pinol, porque va a tener que salir a caminar, a conocer a la gente, a saludar, a ver de la mano así, ¿verdad? Estrechada, ver la mano estrechada de cada votante y pedir cada cara el voto para poder ganar, porque no va a tener publicidad y no va a poder amarrarse, y por eso es que las reformas constitucionales son necesarias. Hay que cambiar los distritos electorales, y eso no se puede hacer en una ley ordinaria. Hay quienes dicen que sí, que hay que hacer subdistritos, pues yo creería que la CC, la Corte Celestial, también creada así por los constituyentes con demasiado poder, no lo negaría el hecho de hacer subdistritos electorales. Y el otro tema es que también hay que cambiar la ley electoral para poder permitir este tema de que ya mencionabas, y que también estoy de acuerdo, de poder hacer partidos políticos departamentales y poder participar por comités cívicos. Total, el Congreso en cualquier momento es un Congreso de independientes, porque todos los partidos políticos están desapareciendo poco a poco, y entonces aquel temor de que un diputado electo por un comité cívico llegue independiente al Congreso, ¿y qué va a hacer? Ese temor ya se perdió, porque con las reformas a la ley orgánica ya hay y van a haber más diputados independientes votando más allá de lo que pueda decirle un partido como le diga su conciencia, pero estamos perdiendo la fuerza de los partidos políticos y el sentimiento de la población. Entonces hay que fortalecer el sistema de partidos políticos, pero hay que cambiar el sistema en su totalidad, hay que hacer cambios profundos, ¿verdad? Bueno, es importante, pero todo esto, amigos televidentes, y ustedes lo saben, dicen, es que se metió a política. Es que para hacer política se necesita pisto, y no hay cosa más real que esa. Para hacer política se necesitan recursos. Diputado Romero, desglosando el tema de la ley electoral, deuda política. ¿El Estado debe pagar el costo político? ¿A cuánto? ¿Cuánto es lo correcto? Vamos a hablar de deuda política.
Siguiente tema después de esto, para que lo tengan pendiente, es participación en los medios. Respuestas cortas para que podamos entender. ¿Cuánto quedó estipulado actualmente? ¿Qué sería lo correcto? ¿Y en qué posición están los partidos nuevos frente a los partidos viejos? ¿Quién rige esto? Bueno, efectivamente, ya lo señalaba el expresidente del Congreso, Roberto Alejos, todas estas reformas y estos cambios atraviesan por un aspecto fundamental, que es fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. Porque mucho o casi todo lo que estamos hablando hoy no va a ser posible si el Tribunal Supremo Electoral no está fortalecido. No va a tener capacidad de poner mesas de votación en todos los lugares, no va a tener capacidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos, que es un tema que ha generado mucha polémica, porque lamentablemente los partidos políticos han sido en una buena medida y en muchos casos financiados por dinero del crimen organizado. En el tema de partidos políticos se ha visto y se ha escuchado que está metido dinero en narcotráfico, de crimen organizado, lavado de dinero. O sea, realmente, cuando tenemos un partido político que tiene esa fuente de financiamiento, ¿qué tipo de gestión podemos esperar? ¿Qué tipo de funcionarios y de candidatos podemos esperar? Pues gente que esté vinculada a esos sectores. En ese sentido, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos deben ir en este momento mucho más allá al tema de la deuda electoral. Debe ir a crear mecanismos que permitan verdaderamente la fiscalización de cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, que pueden ser por varias vías. Lo primero es, deberíamos de empezar a generar un marco legal que permita que las elecciones y las candidaturas y las campañas no sean millonarias. Guatemala es uno de los países donde las campañas son las más caras del mundo, mucho más que países desarrollados. Realmente aquí hemos visto candidatos a alcaldes de pequeños municipios que se gastan varios millones de quetzales. O sea, ¿cómo es explicable que alguien lance una candidatura y financie una campaña que lo que le costó la campaña no lo ganaría, pero ni en 20 años de estar en el puesto? O sea, tendrán que ser otras motivaciones. En ese sentido, el tema de la fiscalización de los partidos nos parece que debe ser por dos vías. Uno, que efectivamente el Estado pueda dar pues, una parte del recurso financiero a los partidos políticos por igual en base a la cantidad de votos que se tengan, como hoy se hace en Guatemala, $2 por voto obtenido, pero que también se limite la fiscalización de las fuentes privadas y se fiscalice cuáles van a ser. Hay países del mundo donde son los propios miembros de los partidos políticos los que ponen una cuota y con eso van financiando el funcionamiento de sus partidos políticos y no se aceptan ni donaciones ni financiamiento que rebasen determinado techo. Porque aquí hemos visto que puede ser que una sola persona o que una sola empresa venga y sea la que financie la campaña total de un partido político. Entonces prácticamente si ese partido llega a ser gobierno, el gobierno va a tener dueño quien lo financió. En este sentido creemos que el financiamiento es un tema clave para transparentar la democracia de los partidos, para transparentar la elección y selección de los candidatos a los diferentes puestos que postulan los partidos políticos y sobre todo a mantener los partidos políticos al margen del dinero del crimen organizado. Roberto, retomemos el tema. Deuda política y financiamiento. La deuda política, amigos televidentes, es el financiamiento que el Estado le da a los partidos políticos. Es una cantidad de dinero que corresponde a los votos obtenidos. ¿Estamos? Estamos. Ok. Pero imagínate tú que un partido se hace nuevo, recién participación. Obviamente está en desventaja con el partido viejo que ya participó y que ya tiene una deuda política. Yo le pregunto, ¿debería haber un financiamiento directo de parte del Estado para todos los partidos para evitar así esto que hablaba Raúl de los financiamientos ilícitos, de los dueños compartidos, de los padrinos con voz y voto en el comité ejecutivo? Cuéntanos. Bueno, quienes se oponen al financiamiento público, como se le conoce, que es que el Estado ponga de los impuestos plata para que los partidos políticos puedan pagar medios de comunicación y para que los partidos políticos no tengan que acudir al sistema de financistas privados, se oponen porque es dinero que puede servir de una u otra manera para el desarrollo rural de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer aunque esté yo en un medio de comunicación? La propaganda en los medios de comunicación debe bajar, ser menor y ser gratuita.
Porque va a ser un relajo cuando salga el reglamento y empecemos a distribuir como Tribunal Supremo Electoral a dónde va la plata. A los canales abiertos, a los medios de comunicación más grandes, y vamos a dejar marginados los canales vía cable, a los canales locales, a las radios locales. Este reglamento todavía lo estamos esperando para empezar a luchar en contra de él, porque estoy seguro que va a ser un tema muy difícil la forma de distribuir esa plata en los distintos medios de comunicación. Hay que bajar la cantidad de anuncios y de alguna manera debería ser gratuito el tema de los anuncios en los medios de comunicación, para que el dinero financiado por el Estado se use solo en la campaña política, pero hay que bajar el costo de la campaña, hay que bajar el tiempo de la campaña y hay que prohibir el financiamiento privado. A eso nadie le ha querido entrar. Regresamos, y por eso es que la reforma debe ser integral, de verdad tiene que ser integral, porque si regresamos a distritos electorales pequeños, que es la idea, pues ¿qué necesidad tengo yo de salir en la radio, de salir a regalar cosas si en mi barrio me conocen, si en mi distrito me conocen? Si yo salgo a caminar a todo mi distrito, me ven en la iglesia, vuelvo a repetirlo, me ven en el mercado, me ven en las canchas deportivas, me vieron crecer, vivir en ese distrito, ¿qué mejor propaganda que mi ejemplo de vida? ¿Y qué garantía que voy a ser un buen diputado o una buena diputada si ya me conoce la población? Y entonces las campañas deberían ser muchísimo más baratas para obligar al dirigente a tener contacto con la población y no simplemente estar en el tema de medios. Y como ya llegamos al acuerdo de que hay que ser más duros con las penas en términos generales, ¿verdad? Hay que ser más duros con los delitos electorales, sobre todo con quien haga uso de recursos del Estado. En México, donde me encanta la reforma electoral, es prohibido que un funcionario público se anuncie por más de 1 minuto una vez al año con el pretexto de dar su informe de labores. Las entrevistas es la única manera que un funcionario público puede salir en medios de comunicación, pero no en campos pagados, bajo ningún pretexto, que porque estoy ayudando a una asociación, a una fundación, que estoy dando un ejemplo. Eso es algo importantísimo que tiene la ley, pero igual no prohíbe que los políticos que seamos entrevistados después no seamos candidatos porque ya nos expusimos ante un medio de comunicación. Hay que hacer esa parte pareja, ¿verdad? Para que los recursos del Estado de cualquier manera sea ilegal y sea penalizado con cárcel fuerte al que use recursos del Estado para la propaganda política. Nadie tiene por qué andar regalando comida, regalando bonos, regalando dinero, si es parte de su trabajo, y después ser candidato. Acuérdate que un diputado arma ahí en una esquina, entrega de láminas, entrega de materiales de construcción. Si es obligación del Estado construir lo que tenga que construir, facilitar el crédito para la vivienda barata, es decir, insisto, somos un Estado colapsado que lo que ha hecho es aprovecharse de la necesidad de la población para usar los recursos del Estado y entregarlos condicionados al voto. Aquí el Estado no funciona y hay que hacer un borrón y cuenta nueva en la forma de administrar el Estado y prohibir fondos del Estado en las campañas, bajar el costo de las campañas, prohibir el financiamiento privado, que los anuncios en los medios de comunicación sea gratuito y que haya un fondo producto de los votos que el partido tuvo en la campaña pasada, pero un pequeño fondo para los partidos nuevos. Esa es la verdadera solución si queremos abrir las puertas a la democracia. Diputado Romero, para terminar el bloque, ya le quedamos pendiente a la población con lo referente a las reformas constitucionales. Podría ser la próxima semana acá, cuando ya esté nuestra directora Karina Rodman, quien, dicho sea de paso, acaba de enviar un mensaje deseándole lo mejor a todos los televidentes, para que pasen muy rico. Pero se hubiera llevado. Sí, hombre, nos hubiera llevado a pasear, pero son las prerrogativas aquí de la dirección. Bueno, pues, diputado Romero, ¿cómo termina usted el bloque de las reformas constitucionales, de las reformas a la ley electoral? Bueno, definitivamente creo que las reformas son indispensables. No podemos pretender tener un país diferente, tener funcionarios diferentes y conocer una política distinta con los mismos modelos de elección y el mismo modelo del sistema electoral y de partidos políticos que hemos tenido hasta el día de hoy. Creo que Guatemala requiere de una transformación profunda, que es parte de las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales no son la solución en sí mismas, son apenas un primer paso en una reforma integral del Estado,
que debe haber una reforma financiera también. Pero creo que el modelo de Estado es lo que tenemos que cambiar, y uno de los primeros pasos es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que nos permita tener verdaderos partidos políticos con visión programática, con propuesta ideológica, con soluciones a los problemas de los guatemaltecos, con una adecuada elección y selección de candidatos, porque al final esa elección de candidatos, que son los partidos los responsables de proponer, son lo que garantiza o no un buen funcionamiento en la institucionalidad del Estado. Yo estoy convencido de que si queremos una nueva política, como hoy se dice, no podemos esperar más de lo mismo con las mismas personas de toda la vida y los partidos de siempre. Necesitamos realmente un relevo generacional de la clase política, de los partidos políticos, que logre unificar los liderazgos que han tenido madurez, seriedad y visión de Estado para el país, y las nuevas generaciones. Creo que es importante tener claro eso también, porque hay políticos en este país que valen la pena, que tienen experiencia, que tienen visión de Estado, que están claros en lo que el país necesita, y el expresidente Alejos es uno de ellos, por ejemplo. Pero hay un montón de políticos más que lo que han hecho es simplemente usufructuar la política y beneficiarse de ella, y le han hecho un gran daño a la política y al país, y necesitamos cambiar eso, y para eso las reformas son indispensables, pero necesitamos reformas serias, reformas electorales que verdaderamente toquen los puntos medulares para cambiar el sistema electoral y político de nuestro país. Roberto, por medio de nuestras redes sociales nos ha llegado un comentario y dice, bueno, Roberto habla de su carrera política, pero él acaba de renunciar al partido. ¿Qué va a hacer ahora? Cerremos con esa pregunta. Cuéntele al guatemalteco, ¿qué está haciendo ahora? Porque las mañas no se le quitan. Richard, breve. Necesitamos con urgencia reformar la ley electoral y de partidos políticos para cambiar el sistema y no seguir eligiendo de la misma manera. No es un problema generacional. Tenemos que elegir gentes, no importando la edad, con principios, valores transparentes, éticos y con amor a este país. Hay que cambiar la ley orgánica del Congreso. Raúl, adelántese, mi amigo, porque se va a quedar lleno de diputados independientes y ese Congreso que ya no es funcional, ahora va a ser peor, con todos los partidos que se están cancelando y los diputados de esa manera, y con los errores que se cometieron regresando temas administrativos en manos de la Junta Directiva. Hay que reformar la ley de servicio civil, o vamos a seguir teniendo 022 y 029 que ganan una millonada, que son plazas fantasmas, que no llegan a trabajar, etcétera, 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 cuando solo deberíamos de tener trabajadores presupuestados que entren por oposición, que tengan un pasivo laboral estable y un retiro digno, que vayan teniendo su escalafón basado en capacidad, mérito y información de ellos mismos, y para evitar que los partidos políticos no se conviertan en agencias de empleo, que es lo que actualmente son. Yo me meto a ese partido no porque creo en él, sino porque creo que va a ganar y que cuando gane me dé empleo. 3. Tenemos que aprobar las reformas constitucionales para seguir fortaleciendo el tema de justicia, para seguir trabajando en contra de la corrupción, porque tenemos que seguir en este tema, pero no es suficiente, y lo que va a pasar es que si no se aprueban las reformas constitucionales, nos van a dar la razón y vamos a tener que ir a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado en su totalidad y poder entrarle a todos los temas. ¿A qué nos estamos dedicando, Richard? En estos momentos tenemos una asociación política con fines académicos y con fines de formación y capacitación, que la estamos registrando en el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo al artículo 115. Esa asociación no permite que apoyemos a ningún partido político, no permite que lancemos candidatos a ningún cargo de elección. Por lo tanto, nuestro trabajo es formar, capacitar e informar a una población que no quiere participar de nada, porque aquí ser político es mala palabra, porque entrar a un partido político es ser delincuente. La gente no quiere de ninguna manera participar, y si no los motivamos, los capacitamos y sobre todo los informamos de qué es lo que realmente está pasando en este país, las cosas no van a cambiar. Entonces, Roberto, estamos dedicados a esa formación, a esa capacitación, a esa motivación para la participación. Eso no quiere decir
que dejemos de ser políticos, porque somos políticos de nacimiento, diría yo. Nuestros amigos constituyentes, a Richard y a ese servidor, nos metieron a los 22, 23 años a la política, fueron grandes maestros y nos convertimos en políticos de profesión. Somos verdaderos políticos que tenemos como fin y objetivo final, o de lo contrario no fuéramos políticos, llegar al poder y administrar este país como debe de ser. Pero no podemos llegar a administrar este país con estos partidos y con estos disque políticos, porque llegaríamos a hacer lo mismo, o con este tipo de financistas que nos condicionarían. Hay que cambiar el sistema, seguir participando, llegar al poder, pero llegar de una manera diferente para poder gobernar.